Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto que, bueno, tiene casi 3000 años, pero se siente sorprendentemente actual. Es el capítulo 7 del libro de Oseas. Los materiales que tenemos aquí lo pintan como una denuncia profética, básicamente una radiografía sin filtros de una sociedad que se está cayendo a pedazos. Por dentro. Y lo interesante es que no es solo una lista de quejas o pecados, no. Oseas actúa como un médico haciendo un diagnóstico. No se queda en los síntomas, sino que busca la causa raíz de la enfermedad que está consumiendo a la nación de Israel. Es un análisis a fondo de cómo un país entero puede, perder el norte. Totalmente. Y esa es nuestra misión en este análisis, desmenuzar las metáforas que usa, que a veces son muy raras, pero increíblemente potentes. Porque esto va más allá de un texto religioso antiguo. Es un estudio sobre la corrupción, la negación. Exacto. Y de entrada, el gancho es brutal. El capítulo arranca con una tensión tremenda. Dios dice, yo quería curar a Israel, pero en el momento en que se acerca a hacerlo, lo que destapa es una podredumbre total, un desastre generalizado. Es una imagen fuertísima. Piensa en un médico que llega con el tratamiento listo, pero se da cuenta de que el paciente ni siquiera sabe que está enfermo. O peor aún, el paciente está convencido de que está sano. Esa ceguera, esa negación de la propia realidad es el punto de partida de todo lo que sigue. Es la enfermedad principal. Ok, entonces empecemos por ahí, por esa ceguera. Las fuentes que tenemos recalcan que el problema más grave no es que la gente cometa errores, sino su actitud. Después, el texto dice algo como que no se ponen a pensar que yo me acuerdo de toda su maldad. Es como si vivieran creyendo que sus acciones simplemente se evaporan, que no dejan rastro. Exacto. Es como una fantasía colectiva, ¿no? Viven como si Dios tuviera amnesia selectiva. Y lo más irónico es que, según el propio profeta, la evidencia está por todas partes. La frase que usa es que sus propias acciones los tienen rodeados. Están atrapados, asfixiados por las consecuencias de sus decisiones, pero son incapaces de conectar los puntos. No ven que la soga que los aprieta la tejieron ellos mismos. Es decir, el caos que viven no lo ven como resultado de sus actos, sino como mala suerte, un problema externo. Precisamente. Es una desconexión total entre causa y efecto. Y esa ceguera espiritual es el primer y más grave diagnóstico de Oseas. Porque si no hay conciencia del problema, ninguna advertencia, ninguna profecía, ningún llamado de atención va a funcionar. Es como intentar despertar a alguien que se hace el dormido. Es imposible. Entiendo perfecto esa base de la negación, pero a partir de ahí, las imágenes que usa Oseas para describir lo que ve son espectaculares. La primera que mencionan las fuentes me pareció potentísima. Dice que los líderes son como un horno encendido. Mi primera reacción fue pensar en el fuego del juicio divino, algo que viene de afuera a castigarlos, pero el análisis sugiere que es algo mucho más íntimo, ¿no? Completamente. Y esa es la genialidad de la metáfora. No es un fuego que viene de afuera a destruir, es un fuego que ya está ardiendo adentro. El horno es la propia élite del país, el corazón del poder político, que se está consumiendo a sí mismo. Representa las pasiones descontroladas, las conspiraciones, la ambición, la traición, la lujuria por el poder. Es un calor que emana desde el centro y que va a terminar por quemarlo todo. O sea que no es una imagen abstracta del pecado, sino una descripción muy concreta de la situación política de la época. Exacto. Las fuentes nos recuerdan que el reino del norte de Israel en ese tiempo era un caos absoluto. Reyes que duraban meses, golpes de estado, asesinatos, una inestabilidad brutal. La frase del capítulo «Todos sus reyes caen» es un resumen perfecto de esa época. Era un ciclo interminable de traiciones. Y la analogía se vuelve aún más específica con la figura del panadero. Sí, y es increíble. ¿Cómo encaja el panadero en todo esto? Bueno, el texto dice que el panadero enciende el horno, prepara la masa y luego se va a dormir hasta que la masa fermenta. Esto es una descripción increíblemente gráfica de los conspiradores. El panadero es el que inicia el complot. Enciende el horno de la traición, amasa a sus seguidores y luego simplemente espera. No necesita ni siquiera avivar el fuego porque las pasiones y la corrupción son tan intensas que el plan se cocina solo. ¡Qué imagen tan siniestra! Quiere decir que los momentos de aparente calma o paz no eran reales, solo eran pausas.
el tiempo que necesitaba la masa para leudar antes de meterla al horno. Mucho más siniestro que el conflicto abierto, porque es una paz falsa. Es la levadura de la traición actuando en silencio, invisiblemente. Y Oseas le añade otra capa a esta corrupción. No solo conspiran en secreto, sino que lo celebran abiertamente. Dice que en la fiesta del rey, los príncipes se enfermaron con el calor del vino. Se emborrachan de poder, literalmente. Esta autoindulgencia, esta arrogancia, es el combustible que mantiene el horno ardiendo. Es el motor de su propia autodestrucción. De un horno al rojo vivo, que es una imagen de intensidad, de peligro, el profeta cambia a algo que parece casi ridículo. Y es la metáfora que más me impactó. Israel es como una torta no volteada. A primera vista suena hasta chistoso. Parece chistoso, pero es igual de devastador. A veces se traduce como tortilla no cocida o pan plano. La idea es la misma. Imagina que pones un pan sobre las brasas. Si te olvidas de darle la vuelta, ¿qué obtienes? Pues, un desastre. Por un lado, está quemado, carbonizado, incomible, y por el otro está crudo, masudo, igual de incomible. O sea, es completamente inútil. No sirve para lo que fue creado. No alimenta, no cumple su propósito. Exactamente. Es una metáfora brillante sobre la inutilidad y la inconsistencia, y refleja a la perfección el estado de la nación. Por un lado, están quemados, pasados de rosca en su fanatismo por las alianzas con naciones paganas, por sus intrigas, por su corrupción. Pero por el otro lado, en lo que respecta a su relación con Dios, a la justicia, a la integridad, están crudos, indiferentes. Es un desequilibrio total. Son extremistas para lo malo y apáticos para lo bueno. Viven una vida a medias, sin un centro, sin un propósito coherente. Son espiritualmente inservibles, como esa torta. Y esa inconsistencia los hace débiles, frágiles, porque no tienen un fundamento sólido. Son una mezcla de dos cosas que no se pueden mezclar y el resultado es algo que no funciona. Y esa idea de una debilidad que no se reconoce conecta con la siguiente imagen que analizan las fuentes, que es igual de trágica, la de las canas. Sí, es una de las líneas más melancólicas del capítulo. Dice, canas le han salido, y él no lo supo. Es la metáfora perfecta de la decadencia negada. La nación está perdiendo su fuerza, está envejeciendo, se está muriendo espiritualmente. Y ni siquiera se ha dado cuenta. Las señales de su propia ruina están ahí, a la vista de todos, como las canas en la cabeza. Pero ellos se niegan a mirarse al espejo. Viven en un estado de negación tan profundo que ni la evidencia más obvia los saca de ahí. Y las fuentes apuntan a la raíz de esa negación, el orgullo. El texto lo dice claramente. La soberbia de Israel testificará en su propia cara. A pesar de que su sociedad se desmorona, a pesar de las canas, su orgullo y su autosuficiencia les impiden hacer lo único que podría salvarlos, admitir su debilidad y pedir ayuda. Creen que todavía son jóvenes y fuertes, cuando en realidad son un anciano decrépito a punto de colapsar. Es una ceguera autoimpuesta por la soberbia. Y claro, si no sabes que estás enfermo, no buscas al médico correcto. Lo cual me lleva a su política exterior. En medio de toda esta debilidad que no admiten, en lugar de volverse a Dios, entran en pánico y empiezan a buscar salvadores afuera. Lo que Oseas describe con otra metáfora genial. Israel es como una paloma incauta, sin entendimiento. Es una crítica brutal a su diplomacia. Piensa en una paloma asustada, que vuela sin rumbo, revoloteando de un lado a otro. Eso era Israel en ese momento, atrapado entre las dos superpotencias de la época, Egipto al sur y Asiria al norte. Y en su desesperación coqueteaban con ambas, ¿no? Exacto. Hoy firmaban un tratado con Egipto y mañana le enviaban regalos a Asiria. Era una política exterior de pánico, sin estrategia, sin sabiduría. La paloma es un ave que no destaca por su inteligencia, y así los veía el profeta. Tontos, ingenuos, yendo y viniendo entre dos depredadores que, como la historia demostró, solo esperaban el momento oportuno para devorarlos. Y al hacer eso, el texto dice que se mezcla con los pueblos, pierden su identidad. Dios.
Al mezclarse, al intentar ser como todos los demás, diluyen su propósito, su fe, su identidad, se vuelven irrelevantes. Y Dios les advierte, no importa dónde vuelen, yo extenderé mi red sobre ellos. Su propia infidelidad es una trampa de la que no van a poder escapar sin importar con qué potencia firmen un acuerdo. Y a esa imagen de la paloma desorientada, Oseas suma otra que habla de fracaso, el arco engañoso. ¿Qué significa eso? ¿Un arco engañoso o un arco flojo? Es un arma defectuosa. Es un arco que está torcido. Cuando el arquero apunta y suelta la flecha, la madera se deforma y la flecha sale para cualquier lado menos hacia el blanco. Es un arma inútil y poco confiable. Así que todos sus esfuerzos, sus planes, sus estrategias, están condenados a fallar desde el principio. Exactamente. Porque el arco mismo, es decir, sus intenciones, su corazón, su voluntad, está torcido. No está alineado con el propósito de Dios. Pueden tener las mejores estrategias políticas, las alianzas más astutas, pero como su motivación de base está corrupta, el resultado siempre será el fracaso. Están apuntando en la dirección equivocada con un arma defectuosa. Es el fracaso garantizado. Todo esto nos lleva al final del capítulo, que tiene un tono de lamento, casi de frustración divina. Las fuentes lo destacan mucho. Dios dice algo así como, yo estaba listo para redimirlos, para rescatarlos, pero ellos solo me responden con mentiras. Miento es falso. Y la clave está en una frase tremenda que resume todo. Y no clamaron a mí de corazón cuando aullaban sobre sus camas. Aullaban sobre sus camas. La imagen es de un dolor profundo, privado, visceral. Uno pensaría que ese sufrimiento es una señal de que han tocado fondo. Pero Dios dice que no es un clamor de corazón. ¿Por qué no es suficiente? Porque su dolor es egoísta. Es un dolor por las consecuencias, no por la causa. Aúllan porque no tienen grano ni vino, porque la economía va mal, porque sus enemigos los amenazan. Se quejan de los síntomas, del dolor que sienten, pero no lloran por lo que realmente importa. No lloran por haber roto su relación con Dios, por haberle dado la espalda, por haber traicionado el pacto, que lo castigaron, y un niño que llora porque entiende que decepcionó a sus padres. El lamento de Israel es una reacción casi animal al dolor y a la escasez. Buscan alivio, no reconciliación. Quieren que el dolor pare, pero no están dispuestos a cambiar de rumbo a hacer el trabajo duro de volver a casa. Por eso Dios lo llama una mentira. Es un arrepentimiento superficial que no engaña a nadie. Es increíble. Resumiendo todo entonces, este capítulo de Oseas es un diagnóstico devastador. Nos muestra cómo el pecado, cuando se ignora, cuando no se enfrenta, actúa como una anestesia. Va corroyendo a una sociedad por dentro, la consume como un horno, la vuelve inútil como una torta a medio cocer, la envejece prematuramente. Y lo más terrible es que todo esto pasa mientras la propia sociedad está convencida de que todo va bien. Es un resumen perfecto. Y por eso el juicio que se anuncia no es un castigo arbitrario de un Dios enojado. Es más bien la consecuencia lógica, natural e inevitable de una sociedad que ha abandonado su centro moral y espiritual. Al buscar soluciones puramente humanas, políticas, militares, económicas, para un problema que en su raíz era espiritual, lo único que consiguieron fue acelerar su propia caída. El diagnóstico estaba hecho, la enfermedad era terminal. El colapso era solo cuestión de tiempo. Y te deja pensando. Las metáforas de Oseas tienen miles de años, pero describen una condición humana que parece no tener fecha de caducidad. Y esto me lleva a una reflexión final, una pregunta que queda flotando. ¿De qué maneras hoy, nuestras sociedades, o incluso nosotros como individuos, actuamos como esa torta no volteada, mostrando inconsistencias brutales entre lo que decimos creer y cómo vivimos? O, y esto es más inquietante, ¿cuáles son nuestras canas? ¿Qué señales claras de decadencia personal o colectiva elegimos ignorar todos los días simplemente porque es demasiado incómodo o doloroso mirarlas de frente? Es una invitación a pensar en el altísimo costo de la ceguera voluntaria.